la palabra del Señor dice que, estas son palabras de Pablo, ¿no? En 2 de Corintios, capítulo 1, dice eh, que el Padre de toda misericordia y el Dios de toda consolación, el Padre de toda misericordia y el Dios de toda consolación, dice que nos consuela. Él nos consuela. Entonces Pablo dice, él nos consuela para que nosotros también consolemos a otros, ¿no? Y este es Pablo hablando, este es el apóstol Pablo. Azotado, golpeado, apedreado, dejado por muerto, perseguido, bueno, de todo. De todos los colores que, no, de todos los colores que uno piensa que una persona puede soportar, persecución, dolores físicos, de todo. Aparte que no, ustedes saben que a él lo dejaron casi ciego, por los golpes que le dieron, que aparentemente esa era la espina en la carne que él tenía, porque no podía ver. Imagínense, tenía que ser llevado a muchos sitios, no podía ver a la gente y tampoco podía escribir. Tampoco podía escribir. Por eso en Gálatas él dice que les escribo con estas letras grandes, porque no podía ver bien. Y bueno, y él le pidió al Señor 3 veces que le quite esa espina, pero el Señor le respondió y le dijo, no, está bien, mi gracia te es suficiente, te basta. Y después de 3 veces él dijo, está bien, ya está, la gracia de Dios es suficiente. Y siguió hasta el fin, corriendo la carrera. Y si ustedes leen y se fijan bien en la vida de Pablo, si ustedes encuentran alguna vez un libro acerca del apóstol Pablo, léanlo. No simplemente un libro de lo que él escribió, pero simplemente de su vida, como una historia biográfica de su vida. Es impresionante lo que ese hombre atravesó. Es impresionante. Claro, para atravesar y para sobrevivir lo que él vivió y atravesó, hay que tener una visión como la que tuvo Pablo. Es decir, tener una visión de un encuentro con el Cristo glorificado camino a Damasco y después ser llevado al paraíso, donde escuchó palabras que no se le fueron permitidas hablar, ¿no? Y claro, uno que tiene esa experiencia, entonces puede vivir por lo que sea, puede pasar por lo que sea. Aleluya. Hoy recibí un hermoso y bendecido testimonio de Marcos, que todavía estás trabajando, sí. Y qué lindo, porque él le pudo hablar al dueño de la compañía donde él trabaja. Que es como muchos cristianos que tienen un conocimiento intelectual de quién es Cristo, pero nunca lo han experimentado, nunca han tenido un encuentro con el Señor. Y por eso todos nosotros tenemos que ser súper agradecidos con el Señor, porque no solamente tenemos conocimiento intelectual, pero tenemos conocimiento espiritual, una experiencia con el Señor. Y qué privilegio, porque hay millones y millones de creyentes que tienen conocimiento de quién es Jesús, pero nunca han sentido la presencia del Señor, el amor del Padre. Y bueno, ese es nuestro testimonio, que nosotros no solamente conocemos las verdades intelectualmente, pero tenemos un conocimiento personal y íntimo y de experiencia con el Señor. Amén. Hoy vamos a terminar con este asunto de Sansón, porque hay una lección acá, hay una revelación de Dios, del carácter de Dios, del corazón de Dios. Esta es la lección 24 y en Jueces 16 dice que Dalila le dice, después de tratar de sacarle el secreto de Sansón,
le dice, ¿cómo me dices a mí yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole. Esa palabra importunándoles es una palabra muy fuerte, porque importunándole significa molestándolo, irritándolo. Su alma fue reducida, el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. Ahora, esto a mí me dice algo me dice bastante de Sansón, que cuando la mujer lo enfrenta y lo molesta y lo irrita, él, entendiendo que esta mujer está tratando de sacarle el secreto de su fortaleza, de su fuerza, él dice que se angustió mortalmente. Me parece que este no era judío, me parece que este era latino. Porque los latinos, la gente latina, un corazón, un alma, y todo de corazón, ¿no? Y dice que le descubrió entonces, pues todo su corazón. Mire qué cosa, ¿no? Le descubrió todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó a navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Momentito. Primeramente, Dalila no se da por vencida. Manipula a Sansón de la misma manera que aquella mujer, la de Timnat, que él se quiso casar con ella, también lo manipula. Es una mujer hipócrita porque le reclama que el corazón de Sansón no está con ella. Es decir, que no ha sido sincero con ella. Pero miren lo que está motivando a esta mujer. ¿Sabe lo que está motivando a esta mujer? El dinero. El dinero, porque ella le habían prometido 1100 ciclos de plata. Los gobernadores eran 5 gobernadores. 5. Y cada gobernador le prometió 1100 ciclos de plata, es decir, 5500 ciclos de... Eso es mucho dinero, muchísimo dinero. ¿Ustedes vieron alguna vez cuando la policía o, bueno, están tratando de captar a alguien? Cuanto más grande, cuanto más famoso, cuanto más daño ha hecho el criminal, más dinero prometen. ¿Sí o no? Es decir, mucho dinero. Por Osama Bin Laden ofrecieron 50 millones de dólares. Bueno, no sé quién se quedó con ese dinero, pero 50 millones es mucho dinero, es una fortuna. Y acá a esta mujer le prometen 5500 ciclos de plata. Y este hombre invencible en batalla, no puede resistir. Resistió a filisteos, resistió a hombres de guerra, pero a una mujer que le insiste, no puede resistir. No puede resistir para nada. Qué debilidad, ¿no? Es decir, siente esta mortal angustia, pero cede ante la presión de Dalila, y esta vez esto lo va a llevar a su muerte. Ahora, ¿está listo para esta? Esta revelación a Dalila nos enseña algo que nosotros no sabíamos. Sí, porque en la escuela dominical nos enseña que la fuerza de Sansón estaba en sus cabellos, pero hasta este momento la Biblia no ha dicho esto. Recién lo entendemos. Porque el único que sabe esto es Sansón. Hasta ahora, en todos los capítulos de Sansón, nunca se dice que la fuerza de Sansón estaba en su cabellera. Recién acá, al final de su vida, nos enteramos de esto. Hasta aquí la historia no ha dicho nada acerca de la fuerza de Sansón, que tiene que ver con su cabello.
¿Por qué? Porque él ha despreciado su nazareato. Lo ha despreciado, pero acá, en este momento, en sus últimos días de su vida, reconoce que si se corta el cabello, que es el cabello era la señal visible de su voto, la señal visible. Sí, mientras él tenía el cabello largo, la fuerza del Señor estaba con él. No era por su cabello. Esa era la señal visible, ¿no? Y entonces él dice, no, yo voy a perder mi poder. Cuando confiesa que es nazareo, es la primera vez en la historia que él reconoce que él es nazareo. La primera vez. Entonces Dalila, viendo que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Esto era lo que motivaba a esta mujer. Ahí está. Y entonces ella hizo que se duerma sobre sus rodillas, llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas, es decir, tenía 7 mechones de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él del sueño, se dijo, esta vez será como las otras veces, saldré como las otras y me escaparé. Pero mire lo que dice esto. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. No sabía. El verbo traducido yo me escaparé es la palabra yo me sacudiré. Me sacudiré, me desprenderé de ellos. Y aquí viene esto de perder el poder. No sabía que Jehová se había apartado de él. Miren, le hablo de corazón. Uno no puede tener el poder de Dios sin saberlo. Es decir, Sansón actuó 3 veces para defenderse de los filisteos, sabiendo que el poder de Dios estaba con él. Y ahora él no se da cuenta. Porque uno puede perder el poder de Dios sin saberlo. Sansón pensaba que se podía salvar de los filisteos otra vez, pero no se dio cuenta que ya no tenía más poder. ¿Por qué? Porque en un momento de debilidad moral o espiritual, uno puede perder el poder de Dios en su vida. Y Sansón cedió a la presión de Dalila y le costó el poder de Dios. ¿Y cuántos han perdido su poder con Dios porque cedieron a una tentación? Y dicho sea de paso, y no se arrepintieron. Y se creían que cediendo a una tentación iban a seguir igual. Iban a seguir igual. Pero todo eso sale a la luz y la caída de Sansón fue completa. Hay demasiadas historias y demasiados relatos de personas que tenían un ministerio de poder, de sanidad, de milagros, y cedieron a tentaciones. Y seguían en el ministerio. Una vez un hombre de Dios me dijo que esto del poder de Dios en una vida que pierde, que empieza a perder el poder de Dios debido a tentaciones y debido a pecado en su vida. Este hombre de Dios me dijo, el tren no se detiene rápido. El tren que viene con mucha velocidad toma un poquito de tiempo para, aunque se apliquen los frenos, el ímpetu que tiene va a durar y se va a detener después de una distancia. Y aquí vemos con Sansón que el poder de Dios no lo dejó inmediatamente, como que lo dejó correr, como que Dios le da la oportunidad para arrepentimiento.
pero nunca se arrepintió. Nunca se arrepintió de su debilidad. Y entonces él no se da cuenta por qué. Y porque el Señor se fue. Él no se daba cuenta que Dios era su fortaleza. Dios era su fuerza. La fuerza de Sansón no era de él, ni salía del pelo, sino venía de Jehová. Aun cuando Sansón estaba pecando. Sin embargo, cuando uno pierde la señal visible de su consagración, Jehová le retira el poder. Fíjese qué interesante esto. Así también Dios quita su bendición cuando Israel no se identifica como el siervo de Dios. Y entonces los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Mire esto, mire esto. Los filisteos cegaron a Sansón, le quitaron los ojos y lo encadenaron y lo pusieron a moler. Varios pueblos, usted sabe, en la Biblia se habla de, por ejemplo, que Babilonia se lleva a Sedequías y le sacan los ojos. Esto era común en aquel tiempo, que le sacaban los ojos a los prisioneros importantes, a los cautivos importantes. Y escúcheme bien ahora. ¿Está listo para esta? Sin sus ojos, Sansón no podía seguir viendo a las mujeres que tanto lo tentaban. Es como que Dios dice, te voy a liberar de tu debilidad. Tu debilidad, el pecado entra por tus ojos. ¿Por dónde entraba el pecado de Sansón? Por los ojos. Y entonces ahora los filisteos le arrancan los ojos. Interesante esto. Y Sansón entonces molía. El molino de... ¿Ustedes vieron algunas veces un molino antiguo que era una piedra grande con una madera que salía y después iba un burro, un asno, y le daba vuelta, ¿no? Ok, no, no, porque ese molino se descubrió mucho más después del tiempo de los filisteos y de Sansón. Se descubrió casi un poquito antes de Jesús, de la época de Jesús. Aquí el molino del molino era un molino a mano. Y fíjese qué interesante, porque ese molino a mano, ¿sabe quién lo usaba? Las mujeres. Las mujeres. ¿Se acuerdan en Jueces que cómo murió Abimelech? Una mujer le tiró un pedazo de la piedra de molino en la cabeza, porque era una mujer. No solamente eso, pero en Éxodo, en la Torá dice, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. Entonces, como en aquel tiempo nosotros vemos que las mujeres eran las que trabajaban en el molino, era una piedra pequeña, y las mujeres hacían esto. Entonces, fíjese fíjese la disciplina de Sansón. Primeramente pierde sus ojos, que eran la puerta de entrada al pecado. Ahora ya no puede ver más. Y después lo ponen a moler, y él no estaba moliendo solo, él tenía que moler con otras mujeres al lado. Pero ahora está encadenado. No puede hablar con ellas, no puede tocarlas, no puede mirarlas. Es como que Dios le dice, te voy a poner en disciplina y te arranco y te voy a poner en ese lugar rodeado por mujeres, pero no la vas a poder ver. Interesante, ¿no? ¿Qué humillación de Sansón?
ese alarde que él había ha hecho ahí en la misma Gaza, en la misma ciudad, él había hecho alarde de su fortaleza. Ahora era un hombre sin ojos y moliendo con mujeres alrededor. Pero dice la palabra que el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios, mire esto ahora, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y entonces aconteció que cuando sintieron alegría, se estaban emborrachando todos, un fiestón de primera clase, dijeron, llamen a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre dos columnas. Y entonces Sansón le dice al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa. ¿Sabe qué casa era? Era el templo de Dagón. Ellos estaban festejando en el templo de Dagón y lo llevan a ese templo para burlarse de ellos y para seguir gritando que su Dios le había entregado a su enemigo en sus manos. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan, él está en el templo de Dagón, en un culto de alabanza y adoración a Dagón, todo el mundo gritando y alabando a este Dios. Y ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo le parece a usted que Dios, el Dios de los cielos, está mirando eso? Dios está diciendo, un momentito, y esta es la gran lección de Sansón. Esta es la gran lección de Sansón. Dios entonces, que es un Dios celoso, ahora ve a Sansón sin ojos, con poca fuerza, que es burlado, y el dios Dagón es exaltado. Y entonces en ese momento clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, menciona a Jehová por nombre, acuérdate ahora de mí, acuérdate ahora de mí. No sé, si Sansón hubiera entendido todo esto, hubiera dicho, Señor, Jehová, esta gente están alabando a este Dios, Dagón, y no puede ser. No, él dijo, acuérdate de mí. ¿No? En las inscripciones del Antiguo Oriente, en las inscripciones, se sabe que Dagón era un dios cananeo, era el dios del grano. Hay personas que no, yo he leído mucho acerca de Dagón, que era el dios pez, pero para los cananeos era el dios de los granos, de grano. De hecho, Dagón es grano. Y fue adoptado por los filisteos cuando entraron a Canaán. Entonces alababan a Dagón por haberle entregado a Sansón en sus manos. Y alabaron a su Dios. Y entonces, ¿qué hace Sansón? Señor, acuérdate de mí. Fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios. Ahora mire lo que dice. Mire lo que dice Sansón, encadenado a las dos columnas, en el templo de Dagón, escuchando toda la alabanza y la exaltación a Dagón. Dice, por favor, Señor Jehová, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez, es decir, de un golpe, tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Pero por favor, todavía no entiende que todo esto es para la gloria de Dios. No entiende que el propósito de su vida era liberar a la gente de Israel, al pueblo de Israel. Es que él hizo un voto. Se lo dijeron de niño. Eso fue lo que Dios le dijo a su papá y a su mamá. Y todavía él está insistiendo hasta el último momento de su vida
que Dios tenía que hacer venganza porque le sacaron los 2 ojos. Y en esta situación Sansón clama a Jehová por segunda vez. Todavía no piensa en el bien de Israel, ni en la gloria de Dios. No tiene ese celo de que está escuchando a esta gente exaltar a sus dioses, a su dios Dagón. No tiene esa reacción espiritual. Y todavía no piensa en todo eso, sino que él es lo mismo que lo ha motivado en las peleas que él tuvo con los filisteos. Capítulo 14, 15. Él está enfocado en su venganza personal. Era como que él no entendía que la fortaleza venía de Dios. Que la unción venía de Dios, que el Espíritu Santo era el que caía sobre él. Él todavía entendía que era su cabello, cuando el cabello era una señal externa de algo interno. Y entonces él se dirige a Jehová como Señor y Dios. Pero al Señor, ¿sabe lo que le interesaba? No le interesaba vengar a Sansón. Al Señor lo que le interesaba era hacer una demostración de que Dagón no era el rey, que él era el rey, que Dios era el Señor. Y Sansón se agarró de las 2 columnas centrales del templo y reveló que su fuerza le había vuelto, movió las columnas, haciendo caer el templo. Esa palabra que dice que acércame para que yo toque, él palpó, significa las agarró y las torció. Y dice que se apoya sobre las columnas y las dobló. Cuando dice que las empujó, las dobló. Esto como que me da la idea de que Sansón se inclina hacia adelante, se inclina, así empuja hacia adelante y tuerce las columnas con sus brazos. Y en su muerte mató a más de 1100 filisteos. Pero la Biblia me dice que había una terraza en el templo donde había más de 3000 personas. 3000. Una terraza. Entonces él al doblar las columnas, esa terraza se cayó sobre la gente que estaba en el piso, en el primer piso, y murieron toda esa gente. Y mire qué cosa, ¿no? Porque uno dice, no, lo que pasa es que Sansón no entendía su llamado. Sansón no entendía lo que Dios quería hacer con él. Sí, pero escúcheme bien ahora. Pero Dios lo hizo de todos modos. ¿Y por qué lo hizo Dios? Por amor a su pueblo. Yo muchas veces he pensado en mi corazón, en secreto, ¿cómo Dios puede usar a esa persona? No me digan ustedes que ustedes no han pensado lo mismo. Uno dice, pero ¿cómo Dios puede usar a esa persona? Esa persona no sabe lo que está diciendo, o no tiene idea de esto, y no de y el otro. Es tan inmadura, es tan esto y tan lo otro. Lo que pasa es que el interés de Dios no es con el instrumento que está usando, el interés de Dios es con la persona que está recibiendo. El amor de Dios es con la persona. Sí. Entonces, esta es un concepto que nosotros tenemos que adoptar cuando vemos a un instrumento que Dios está usando y no uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué está pensando Dios? Te voy a decir lo que Dios está pensando. Dios está pensando en la persona que está recibiendo, no en la persona que está siendo usada. Bueno, yo les puedo contar personalmente, experiencias personales, ¿no? Totó le puede contar más. Pero nosotros conocimos un montón de gente, especialmente los ancianos, los que fueron nuestros líderes y pastores, que eran gente muy humilde. Eran gente muy humilde, sin educación.
y cuántas veces uno estaba sentado así, escuchando a estos hermanos, ¿no?, predicar o hablar, y uno dice, pero ay, ¿cómo puede ser que esta persona está en esta posición de líder? Es que Dios ama al pueblo, Dios ama a su pueblo, y Dios se glorifica. Dios se glorificó a través de Sansón. Y así es como Sansón empieza. Mire la historia de Sansón. Esta historia de Sansón no termina como los otros jueces. En los otros jueces se levanta un juez, derrota al enemigo, lo subyuga, y el pueblo, la nación, tiene paz o tiene descanso por 40 años, por 20 años. No, con Sansón no. Él él comenzó la liberación, pero no la terminó nunca. Las historias de los otros jueces terminan simplemente, a lo mejor con una lucha sola, una pelea sola. Débora manda a Barak y Barak entra, derrota a los enemigos, ya está. Y Gedeón derrota a los madianitas, ¿sí? Y después acá no. La historia de Sansón consiste en varias luchas sin ninguna liberación decisiva. Y a través de estos episodios, Dios obra en maneras distintas. Logra sus propósitos a través de este Sansón, que era un vivo, era un pícaro. Tiene relaciones ilícitas con mujeres filisteas. Tiene un espíritu vengativo. Y aún en los últimos momentos de su vida todavía se quiere vengar. Y Dios lo usa. ¿Saben lo que significa esto? Que nosotros no podemos limitar a Dios con nuestros esquemas humanos o nuestros esquemas religiosos de cómo Él debe actuar. Dios actúa en maneras que nosotros nunca vamos a entender. La historia de Sansón empieza con este nombre, Sora. Había un hombre, en Jueces 13 dice que había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y Jueces 16, el último versículo, la última palabra del relato de Sansón, dice, y descendieron sus hermanos, y después que él murió, debajo de las piedras del templo, dice que descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron, y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. La historia comenzó en Sora, con mucha esperanza, y termina en el mismo lugar, pero con una desilusión tremenda. Un hijo de una mujer estéril, anunciado por el ángel de Jehová, apartado como nazareo desde el vientre de su madre, llamado a una misión antes de él nacer, impulsado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo venía sobre él. Sansón prometió mucho. Como Otoniel, por ejemplo, otro juez, recibía el poder del Espíritu Santo sobre él. Esos enigmas que él contaba, esas adivinanzas, eso me dice a mí que él era muy vivo, muy astuto. Tomaba armas como Samgar, con una quijada, tomaba armas así, improvisadas, y mataba a los enemigos. Sin embargo, es decir, tenía como toques de los otros jueces. Sin embargo, a raíz de su indisciplina y egoísmo, perdió el poder de Dios y se volvió un insensato. Y algo que me sorprende, lógicamente, mire esto, me sorprende hallar a Sansón entre los héroes de la fe, en Hebreos 11. Hebreos 11:32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, amén, Gedeón, de Barak, muy bien, de Sansón, de Jefté,
De David está bien, así como de Samuel y de los profetas, pero de Sansón, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de su debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eso dice Hebreo 11. ¿Eso qué significa? Que a pesar de las debilidades de Sansón, Dios demostró, por lo menos en 2 ocasiones críticas, él demostró que tenía fe en Dios, que le permitió sacar fuerzas de su debilidad. Usted va a decir, ¿cuándo? 2 veces por lo menos, encontré 2 veces, nada más. La primera vez es cuando tenía mucha sed, y teniendo gran sed, en Jueces 15, dice que teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré ahora yo de sed, y caeré en las manos de los incircuncisos. Y entonces fíjese qué sucedió. Entonces Dios abrió la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Es decir, él tuvo fe para decirle, estoy en este lugar donde no hay agua. No hay agua, no hay ninguna agua por acá. Y entonces él dice, Señor, no me vas a dejar morir. Dame agua, tengo sed. Y Dios, porque él tuvo esa fe, le abre una fuente, un manantial de agua que no estaba abierto. Estaba seco, pero ahora lo abre. En la última oración que él hace, él clamó a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios. Y él tomó las columnas y las torció y dijo, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó. Un segundito, todo así termino y decime eso. El Dios, y ahora quiero terminar con esto, ¿no? Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Como que Dios le dio una oportunidad, varias oportunidades. Y estuvo dispuesto a sacrificar su vida por algo, por el llamado de Dios. Por lo menos en el último instante creo que él entendió. Y le pidió fuerzas a Dios. No al cabello, le pidió fuerzas a Dios para tumbar las columnas del palacio de los filisteos. Sí, Totó, decime. Sí. Le dio 2 oportunidades muy bien explicadas. Ese bichito alumno David. Muy bien. El que no quiera entender, que no lo entienda, porque está explícito. Pero cuando Jesús estaba en la última cena, Ajá. dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y empezaron a decir, soy yo, Señor, hasta que llegó Judas, dijo, soy yo, maestro. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, acá dice, Señor Jehová. ¿Entendés? Sí. Estaba reconociéndolo por medio del Espíritu Santo. De ahí que Hebreo 11 narra la historia de Sansón. Porque en el último momento creo que entendió, ¿no? Claro, Señor le dijo. Sí. Señor Jehová. Sí. Nadie puede llamar a Jesús o a Señor, Dios, Señor, si no es por el Espíritu. Es verdad. Amén. ¿no? Sí. Escúchame, pero tengo una cosa contra ti. Que has dejado tu primer... No, eso no. Que te olvidaste... No me dan los aburridos, los chicos, los tenés todos asustados, David. ¿Pero qué pasó? ¿Qué me olvidé? Te olvidaste del capítulo 12, de los efraimitas, de Shibolet, donde yo te iba a explicar cómo entra la mafia. ¡Oh! A ver. Tenemos un par de minutos, ¿no? Por favor. ¿Cuánto tenemos? Tenemos unos minutos. No. Lo explicamos en otra oportunidad. Hay que leerlo. Porque es importante. Sí, ya sé. Bueno, sí, porque cada
especialmente cada dialecto, no idioma, pero dialecto, tienen algunas pronunciaciones que son muy particulares de ese dialecto. Entonces, sí. Mañana, antes que empiece la clase, explicamos el capítulo 12. Muy bien. Buscalo primero, lo leemos, ¿no? Porque los hermanos no van a entender nada. Ay, señor, ustedes saben. No, ya sé, con profundo amor. No, con odio santo. Ustedes saben que acá, en el área donde yo vivo, en el 1926, el gran Benito Mussolini echó a la mafia de Italia, ¿no? Los echó, porque eran competencia, y él no quería ninguna competencia. Y entonces, ¿qué pasó? Toda la mafia, ¿sabe para dónde se vino? Para acá. Se vinieron acá a Estados Unidos, y mayormente se vinieron a la ciudad de Nueva York y después se fueron a Chicago. Es decir, si ustedes quieren saber un poquito algo de esto, miren, hay una serie, una serie muy vieja en blanco y negro que se llama Los Intocables. Y ahí te cuenta toda la historia de la mafia, bueno, un montón de cosas. Y entonces acá todavía queda una comunidad muy grande de italianos. Y una vez, hace como 7, 8 años, habíamos entrado a nuestro salón, al primero que tuvimos, y arreglamos todo, ¿no? Y no nos daban el permiso para entrar, no me daban el permiso. La municipalidad del pueblo donde nosotros estamos tiene una municipalidad con un departamento de construcción, y bueno, y tienen inspectores, ¿no? Que salen a inspeccionar, y acá no hay coimas, acá no se puede. El que trata de dar una coima lo meten en la cárcel por 20 años. Y sí. Y entonces, pero no me daban el permiso, el hermano que hizo toda la construcción era un hermano puertorriqueño, latino, un hombre de Dios, hermoso, lindo, lleno de gracia y bondad, profesional, hizo todo impecable. Pero no nos daban el permiso. Y un día me despierto frustrado, ¿no? Porque teníamos que entrar a hacer reuniones. Y un día frustrado me voy a dormir, y a la mañana tempranito como que siento que una voz me dice: tenés que ir a hablar con el encargado, con el supervisor del departamento de construcciones. Bueno, y yo voy. Y cuando voy tempranito, digo, ¿puedo hablar con el supervisor, el jefe acá, bla, 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 bla? Y me sale un señor de una oficina, y cuando yo lo veo ahí, ya rápidamente me di cuenta que era un paisano mío. Porque aparte de que le vi el nombre, ¿no? Y y ¿sabe lo que? Era mi papá. No, era chiquito, era Pepe, no, tu papá era más grande. Y entonces, y yo le digo: mire, señor, hablando en inglés, porque hay que hablar en inglés aquí, ¿no? Le digo: mire, señor, que nosotros estamos acá y somos, y yo necesito el permiso. Y el hombre me dice: no te puedo dar el permiso, porque esto, porque lo otro, porque el jefe de aquí, el jefe de acá. Y yo me di cuenta, ¿no? Y el Espíritu Santo me dijo: no te dé el permiso porque el constructor es latino. Y este tipo es un racista. Y entonces yo lo miré así en la cara y le dije: mírame la cara, le dije. Mírame la cara. Mi nombre es así, se lo dije bien. Y le dije mi nombre pronunciado bien en italiano. ¿Y sabe lo que me hizo el hombre? Me tira una palabra, me dice una palabra, me hablaba en inglés, pero en medio del inglés me tira una palabra en siciliano. Y yo lo miro así y le respondo.
Y uno se da cuenta que cuando alguien le responde una palabra en el idioma que sea, lo puede decir con acento o sin acento, porque tienen que hablar como alguien nativo. Y yo le respondí. Y cuando el tipo se da cuenta que yo soy paisano, me dice, no, venía a buscar el permiso mañana. Me lo dio mañana. Y le digo, yo pensé, sin vergüenza. Ese otro cibolet es debido al acento. Bueno, me voy, nos vamos, los dejo con, ¿por dónde anda Israel? Israel, te dejo a ti. Bueno, mire, mañana, ahora viene la última sección de,